Buenas noches a todos, es un gusto poder saludarles. Mi nombre es Vilam Galicia. Soy uno de los integrantes del grupo número uno. En esta noche me acompaña la compañera Cintia Paola, el compañero Jairon Aguilar y el compañero Noni Fernando. Un cordial saludo a todos, compañeros. En esta oportunidad nosotros tenemos el gusto de explicarles el contenido más importante de la norma internacional de contabilidad número 34, que se titula Información Financiera Intermedia. Pues bien, déjenme comentarles que el objetivo de esta norma es establecer el contenido mínimo que debe contener la información financiera intermedia cuando se presenta. Así también prescribe los criterios de reconocimiento y medición que se deben seguir para llevar a cabo la presentación de esta información. Hay algo muy importante. Si la información financiera intermedia se presenta de forma oportuna y la misma contiene datos fiables, mejora la capacidad de entendimiento para los usuarios para comprender la capacidad que tiene una entidad para generar beneficios y flujos de efectivo, su realidad financiera y su liquidez. ¿Cuál es el alcance de esta norma? Bueno, eh, primero tenemos que saber que esta norma no establece qué entidades están obligadas a presentar información financiera intermedia. Tampoco establece la frecuencia con que esta información debe publicarse. Sin embargo, existen organismos como los estados, las comisiones de valores y las bolsas de valores que pueden requerir a las entidades que cotizan en un mercado de acceso público presentar información financiera intermedia, de manera que todas esas entidades que cotizan en un mercado de acceso público tienen que aplicar al momento de presentar información financiera intermedia la NIC 34. Así también la deben de aplicar todas aquellas entidades que por su cuenta presentan información financiera intermedia, con el objeto de mejorar la presentación de esa información. Ahora bien, la evaluación de cada conjunto de estados financieros se hace por separado. Es decir, que si una entidad presenta información financiera intermedia que no está de acuerdo con NIF, ese acto no afecta el que una entidad presente información financiera completa al final del periodo de acuerdo con NIF. Es algo separado, o sea, cada juego se evalúa de forma separada. Ahora bien, les he estado mencionando sobre información financiera intermedia, sobre un periodo intermedio, pero ¿a qué nos referimos con esto? Pues bien, siempre con el objeto de que el lector comprenda de una mejor forma de qué trata la norma. En esta ocasión, la norma nos presenta dos conceptos que son muy importantes, los cuales yo les voy a definir ahorita. Primero, ¿qué es un periodo intermedio? Tenemos que un periodo intermedio es un periodo contable que es menor a un año. Puede ser un mes, 2 meses, 3 meses, etcétera. Va a depender de las necesidades de la entidad. ¿Y qué es información financiera intermedia? Pues con esto nos referimos a un juego de estados financieros que se presentan para un periodo intermedio. También tenemos que tomar en cuenta que la información financiera intermedia se presenta con el único fin de poner al día la información financiera que se presentó al final del periodo. Es decir, que su presentación no duplica lo que ya se presentó previamente. Dentro de los estados financieros que debemos incluir cuando se presenta información financiera intermedia, tenemos un estado de situación financiera condensado, un estado condensado del resultado del periodo, un estado de cambios en el patrimonio condensado, un estado de flujos de efectivo condensados y las notas explicativas más importantes sobre las políticas contables utilizadas a lo largo del periodo y cualquier otra información que tenga carácter importante y que mejore la capacidad de la información para poder interpretarse. Eh, Esa ha sido mi participación por el momento. Le dejo la palabra a mi compañera Cinda, quien va a dar continuidad a esa exposición. Muchas gracias. Continuando con la exposición, la norma nos establece los hechos significativos y transacciones. Y nos dice la norma que la entidad que presenta información financiera intermedia debe dar una explicación de los sucesos y transacciones significativos que ha tenido a partir de la presentación de la última información del periodo normal que trabaja la empresa.
Y esto va a ayudar a los usuarios a comprender los cambios que han surgido en la situación financiera y en la rentabilidad de la entidad. La norma nos establece que los usuarios tienen que tener el acceso al informe financiero anual y por lo consiguiente nos dice que si vamos a presentar información financiera intermedia, vamos a omitir todas aquellas notas que sean poco significativas. Es decir, que si las notas o la información que se ha plasmado en el último informe financiero anual es como lo mismo que tenemos que presentar en la información financiera intermedia, entonces esas notas o esa información la vamos a omitir, para no duplicar información. Dentro de los sucesos y transacciones significativos, podemos mencionar la rebaja de importe en libros de inventarios hasta su valor neto realizable. También podemos mencionar la reversión de cualquier provisión por costo de reestructuración, la adquisición y disposiciones de elementos de propiedades, planta y equipo, las cancelaciones de pagos por litigios y correcciones de errores de periodos anteriores, entre otros que establece la norma. También la norma nos establece otra información a revelar y nos dice que esta información se tiene que revelar en las notas de los estados financieros intermedios o se incorporará mediante una referencia cruzada de los estados financieros intermedios con algún otro estado que esté disponible para los usuarios. Y nos dice la norma que si los usuarios de los estados financieros no tienen el acceso a la información financiera incorporada, la información financiera intermedia está incompleta. Así le dejo el tiempo a mi compañero para que continúe con la exposición. Siguiendo con la exposición de la NIC 34, la norma establece la información a revelar sobre el cumplimiento de las normas internacional de información financiera, las NIF. La norma establece si un informe financiero intermedio de una entidad cumple con esta norma, este hecho deberá ser informado mediante un informe financiero intermedio, en el cual no deberá describirse que cumple con la NIF, a menos que cumpla con todos los requerimientos que ella necesite. La norma también establece los periodos para los que se requiere la presentación de los estados financieros intermedios. Como lo decía el compañero Vilan, la información intermedia incluirá estados financieros intermedios, ya sea condensados o completos, dentro de los cuales tenemos un estado de situación financiera al final del periodo intermedio corriente y un estado comparativo de la situación financiera al final del periodo. Un estado de resultado del periodo y otro resultado integral para el periodo intermedio presente y el acumulado para el periodo contable corriente hasta la fecha, junto con estados comparativos del mismo estado resultado del periodo y resultado integral. Un estado de cambios en el patrimonio acumulado para todo el periodo contable hasta la fecha, junto con un estado comparativo. Un estado de flujo de efectivo acumulado para todo el periodo contable. Es necesario también que pongamos énfasis a esto, lo que nos dice en su párrafo 21 de la NIC 34, que para una entidad cuyas actividades sean fuertemente estacionales, puede ser útil presentar información financiera relativa a los 12 meses que terminan al final del periodo intermedio, así como información comparativa de los 12 meses anteriores. A esto, por consiguiente, se aconseja a las entidades con actividades fuertemente estacionales considerar la publicación de estos datos. La materialidad o con la importancia relativa. La norma establece que la materialidad o la importancia relativa proporciona a las entidades que informan guías no obligatorias sobre la realización de juicios sobre materialidad o importancia relativa al momento de preparar un estado de situación financiera o estado financiero con propósito general de acuerdo a las normas internacionales de información financiera, NIF. La norma también establece que al tomar la decisión relativa a cómo se debe de reconocer, se debe medir, clasificar o revelar información sobre una determinada partida en los estados financieros intermedios, la importancia relativa debe ser evaluada en relación a los estados financieros del periodo intermedio en cuestión.
información a revelar en los estados financieros anuales. Si la estimación correspondiente a una partida presenta o fue presentada en un periodo intermedio anterior, esta deberá ser resuelta o modificada de forma significativa durante el periodo intermedio final del periodo contable anual, pero no se ha de publicar información financiera intermedia separada para ese periodo final. Se debe también tener la naturaleza o el importe del cambio en las estimaciones. Debe ser objeto de una información específica, siempre y cuando utilizando para ello una nota de los que corresponda a los estados financieros para que el periodo contable sea completo. Las políticas contables iguales a las utilizadas en la información anual. La norma nos establece que las entidades deben de aplicar en los estados financieros intermedios las mismas políticas contables que aplican sus estados financieros anuales, salvo por lo que se refiere a los cambios de las políticas contables llevados a cabo tras la fecha del cierre de los estados financieros anuales más recientes, en el cual deberá tener que reflejar en los próximos financieros anuales la información o la frecuencia que va a utilizar esta política contable. Debemos reconocer también de que la NIC 34 nos dice en su párrafo 29 que el hecho de exigir que la entidad aplique las mismas políticas contables en los estados financieros intermedios y en los anuales es para que pueda llevar a la conclusión aparente de que las mediciones intermedias se realicen como si cada periodo intermedio permaneciera aislado. Así dejo el compañero a Ronnie para que siga con la exposición. Buenas noches, continuando con la NIC 34, ya para concluir con esta NIA, también habla sobre los ingresos de actividades ordinarias según el párrafo 37 al 40. Tenemos lo que es la definición de activos, pasivos, ingresos y gastos, son fundamentales para preceder el reconocimiento en las fechas de cierre de los periodos anuales e intermedios de los que se informan. También los ingresos de actividades ordinarias estacionales, como por ejemplo los dividendos, las regalías y las subsidios oficiales, no deben ser anticipados o diferidos a una fecha inmediata. Se han de reconocer solo cuando hayan ocurrido efectivamente. También hablamos sobre los costos que incurren de forma uniforme a lo largo del periodo. Serán objeto de anticipación, aplazamiento en los estados financieros intermedios y solo si fuera necesario anticipar y diferir tales tipos de costos al final del periodo contable anual. También habla sobre el uso de las estimaciones, el párrafo 41, aunque las mediciones realizadas tanto en los estados financieros anuales como los intermedios se basan frecuentemente en estimaciones razonables, la preparación de la información financiera intermedia requerida por la general un mayor del medio de estimación que la información anual. También nos habla sobre los ajustes y las cifras presentadas en el periodo intermedio anterior, que se reflejan mediante uno de los ajustes de los siguientes procedimientos. A. Nos habla sobre dos procedimientos. A. Represar los estados financieros de los periodos contables intermedios anteriores del mismo periodo contable anual y cualquier periodo anterior comparable. B. Si fuera impracticable determinar el efecto acumulativo al comienzo del plan de la aplicación de una nueva política contable de todos los periodos anteriores intermedios dentro del mismo periodo anual. Todos estos otros ingresos de actividades ordinarias de la que habla la NIC 37 a la 41 son operaciones que se operan solo si son reconocidas por la NIC, ya sea 34 del párrafo 37 al 41. Bueno, esto ha sido la presentación del grupo número 1. Agradecemos por su atención a este video.